La atención de prácticamente todos está puesta en la elección presidencial, pero ¿ha pensado cómo será su voto para el Congreso? Una decisión que sépalo y tenga conciencia es fundamental para la gobernabilidad y el futuro de nuestro país. Varias son las estimaciones de cómo se va a integrar el Congreso. Hay varias encuestas de intención de voto y prácticamente coinciden en su mayoría, y aunque sabemos que las encuestas no son votos, pues sí nos pueden ir dando una idea de cómo está pensando usted el electorado. Una de las mayores coincidencias es que, de acuerdo con las respuestas de los encuestados, las dos cámaras tendrían mayoría de izquierda. Esto sería prácticamente primera vez en la historia de México. Y mira, vamos a revisar los gráficos de cómo está y cómo se proyecta la Cámara de Diputados. En este momento, en esta pantalla, la Cámara de Diputados, cómo se encuentra actualmente la 63 legislatura. Aquí, pues de alguna forma, prácticamente es evidente lo que usted está detectando. El revolucionario institucional pinta gran parte de esta Cámara, aunque no es mayoría, pues sí logra pintarla, y son pequeños consensos los que necesita para lograr la aprobación de determinadas iniciativas. Obviamente cada uno de los tipos de iniciativa, de ley que se esté discutiendo, reforma, etcétera, necesita una votación diferente, y eso lo vamos a analizar un poquito más adelante para que entendamos la importancia. Así está, digamos, la Cámara de Diputados. La mayor parte de los diputados, aunque no mayoría, la tiene el Revolucionario Institucional, seguido del Partido Acción Nacional. Tercera fuerza, el Partido de la Revolución Democrática, y los llamados antes partidos chiquitos, pues se llevan el resto de los curules, le digo, actualmente en la Cámara de Diputados, aunque en este momento sabemos que solo está sesionando en algunos momentos la permanente. Vámonos a ver cómo está, de acuerdo a el promedio de las encuestas, cómo se estaría pintando después del 1 de julio, que conozcamos los resultados electorales, el Congreso, de acuerdo a lo que la gente encuestada ha contestado. Cambia completamente la conformación de la Cámara de Diputados, en donde Morena, en este caso ahora Morena, PT, lo que es el PRD y Movimiento Ciudadano, considerados como la izquierda de nuestro país, se llevarían prácticamente mayoría en el Congreso. Se habla de 275 curules que justamente constituyen una mayoría simple en la Cámara de Diputados. Aquí, ojo, estamos hablando de izquierda, aunque el PRD no esté dentro del bloque de partidos que integran Juntos Haremos Historia, aunque PRD en este momento está con el Partido Acción Nacional. Eso también es un asunto que habría que analizar. Depende quién gane, si se quedan algunos de ellos o si, como ha sucedido, se van con Andrés Manuel López Obrador en caso de que gane Morena. El triunfo presidencial podría influir más allá del voto de usted en la decisión de los legisladores que acompañan a una u otra coalición. Vamos ahora a revisar la composición del Senado de la República. Ojo, también el Senado actual, cómo está constituido en este momento. Igual, en este caso, el verde oscuro es el Revolucionario Institucional, que aquí sí tiene una mayoría, aunque finalmente también segundo peso importante la tiene el Partido Acción Nacional, y pues esas negociaciones, esos consensos, ese ir votando juntos ha logrado pues algunos de los cambios y trabado algunos otros de otros partidos políticos. Y de acuerdo a las proyecciones que hacen las encuestas, también tomamos un promedio que realizamos, se tendría por parte de la izquierda una mayoría, 71 espacios, curules, digamos, en el Senado. Un 39% del Senado sería para Morena, 21% para el Partido Acción Nacional y 16% solamente para el Revolucionario Institucional. Aquí varias cosas interesantes pudieran pasar después de sus votaciones el 1 de julio. Partidos que le decía antes chiquitos podrán estarse consolidando como fuerzas importantes en el Congreso. ¿Qué nos conviene como país? Por supuesto que la respuesta más, digamos, sensata, podríamos hablar de un equilibrio de poderes. Eso se logra a través del voto. ¿Cuál sería el voto más inteligente? Es un arma de dos filos, votar por uno solo. Ese será parte de nuestro análisis. Pero también es importante qué dice la gente de a pie, y esto es lo que nos contestaron.
Yo creo que debe haber congruencia. Entonces, creo que debe ser para él mismo. Pues para que haya una congruencia en la ejecución de las cosas y planteamientos de propuestas que se van a hacer. Yo opino que igual, tiene que ser congruente, tiene que ser el mismo partido, porque así todas las iniciativas van a pasar más rápido entre todos los niveles. No, porque es importante en los contrapesos. Sí, va a ser el mismo. Digo que no lo tengo todavía definido. Lógicamente que hay que ver quién es el que nos está dando mejor opción y quién es el que puede sacar más adelante el país. Aún no decido por quién votar, en ambos casos, ni en donde vivo, ni quién me represente en México. Yo voy a votar por los dos mismos, que es para presidente y para legisladores. ¿Por qué? Porque así ya puede haber si votas por dos diferentes, no puede haber una disminuta. Entonces, si formas o votas por el mismo, puedes una diferencia entre uno a otro, mejor por uno solo. Por el mismo partido, sí, para las dos. Pues porque tiene que haber una sinergia entre las propuestas que se van a hacer en el nuevo sexenio y el apoyo que tienen que tener para las nuevas legislaciones y todos los cambios que hay. No, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque cada partido tiene diferente forma de trabajar y sus y las personas que están dentro de ese partido no me gusta ninguna por sus acciones que han llevado a cabo. Quizá la primera pregunta que tendríamos que hacernos es ¿qué hace el Congreso? Entendemos los mexicanos qué hacen los diputados, qué hacen los senadores, más allá de lo que se nos enseña en la escuela, que es aprobar leyes, trabajar en leyes. Quizá entendiendo eso podremos entender de manera más sencilla justamente la importancia de lograr un régimen parlamentario en donde el equilibrio de poderes realmente de gobernabilidad y certeza de lo que queremos todos los mexicanos como nación. Quien trabaja muy de cerca estos temas, los conoce, los analiza, me hizo el favor de venir a esta exégesis, María del Carmen Nava, directora de Visión Legislativa. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Marta, encantada. Gracias. Pues yo sé que a lo mejor unos minutitos son muy difíciles para explicar justamente frente a qué asunto tan importante. Creo que obviamente la elección presidencial es de suma importancia, pero me atrevería yo a decir que quizá lo que desconocemos los mexicanos es que elegir el Congreso es todavía más. Sí, Marta, de hecho, qué bueno que pones ese énfasis porque era justo lo que yo buscaba expresar en esta entrevista, justo la importancia indispensable del papel que tiene el Congreso en México en el equilibrio de poderes. Estamos hablando que desde 1997, ya prácticamente 21 años, no se tiene una mayoría del partido en el gobierno, es decir, no es el mismo, no hay mayoría en el Congreso del partido quien funge como titular del Ejecutivo. Entonces, ¿cuáles han sido los beneficios de poder tener una pluralidad en el Congreso? Tenemos, después de esa pérdida de mayoría, el canal del Congreso, tenemos Gaceta Parlamentaria, tenemos el sistema de votación electrónica, tenemos una versatilidad de leyes que han procurado incluir la pluralidad. Y precisamente justo eso es lo que queremos o tendríamos que preguntarnos al momento de votar. ¿Para qué vamos a votar el Congreso? ¿Qué queremos que haga? Queremos que fiscalice las acciones que haga el presidente de la República, queremos que haga una investigación profunda de la eficiencia pública de las políticas que realice el gobierno federal. Yo creo que la respuesta es que sí. Claro. Y necesitamos justo a partir de la pluralidad, es decir, de votar de manera diferenciada, generar esos contrapesos en las cámaras. Eso es lo que me parece que es indispensable. Que aquí hablábamos obviamente de cómo se está proyectando la conformación de cada una de las cámaras de acuerdo a la preferencia electoral. Pero aquí me gustaría poner sobre la mesa a lo mejor el tema sin colores y sin partidos. Llegue quien llegue a la presidencia, el equilibrio de poderes es fundamental.
Aquí, por ejemplo, habrá quien seguramente en su hogar se preguntará, no, porque entonces no van a dejar que fulanito o fulanito hagan lo que nos ha prometido como proyecto de nación o como proyecto de país. ¿Qué le contestaríamos como especialista en temas legislativos? Aquí lo que contestaría es que la pluralidad ayuda a enriquecer las propuestas, de quien sea, de cualquier matiz, sea Morena, sea el Frente, sea el PRI, o sea, me parece que tenemos que esperar que la pluralidad se vea reflejada justo en la aprobación de las propuestas presidenciales. Pero ojo, sí quiero enfatizar también que el beneficio de tener pluralidad en las cámaras implica que no solo ejerzan sus facultades de generar leyes y de generar reformas constitucionales, sino también de fiscalizar, de observar lo que hace el Ejecutivo. Y eso es indispensable. Parte de las exigencias desde sociedad civil ha sido poder transparentar, poder conocer en qué se gastan los recursos públicos, poder tener un sustento transparente y verificable de la toma de decisiones del Ejecutivo. Y esto nos va a permitir poderlo hacer a partir de un Congreso plural. Y en ese sentido, pues, el ir a votar a las urnas y pensar en cómo generar un balance, me parece que es lo que tendríamos que tener para poder enriquecer la parte democrática. Sí, que aquí a lo mejor, y lo decíamos tú y yo al principio, es difícil entender en 5, 10, 15 minutos que pueda durar esta entrevista, cómo logro ese equilibrio. Aquí lo que yo le pediría al auditorio, no sé si tú coincidas o si tendrás algún otro consejo, que en estos días que nos quedan para ir a votar, que es el 1 de julio, nos metamos realmente a ver quién nos representa en nuestro distrito, quién va a sentarse representando a nuestra colonia, a nuestras voces en ese curul, quién como Distrito Federal, quién como Durango, Guerrero, etcétera, se va a sentar en el Senado de la República, qué representa, qué significa y qué va a significar ahí sentado, que me parece que eso sería lo fundamental. Sí, podemos consultar a través de 2 plataformas que están en línea. Uno que es el INE, que están los perfiles de la mayoría, bueno, de los candidatos que quisieron presentar sus currículas para conocerla. Y la otra es la plataforma 3 de 3, para también poder conocer qué candidatos a diputados y senadores presentaron su declaración de intereses, su declaración patrimonial y su declaración fiscal. ¿Por qué? Porque nos va a dar mucho mayor confianza los legisladores, los que quieren ser legisladores más bien, de abrir que hayan abierto su información y que nos den a conocer qué perfiles tienen y cuáles son sus cartas credenciales. Entonces, eso está perfectamente ubicado en el sitio web, ¿no? Entonces es muy, muy sencillo de consultar. Así es, y a lo mejor como un segundo consejo, pues atrevernos a asomar la nariz al mundo legislativo para entender justamente en qué consiste el trabajo de diputados, en qué consiste el trabajo de senadores, para que justamente les exijamos mucho más como nuestros propios representantes. Así es. Muchas gracias. ¿Algo más? No, pues solamente eso, y no solo a nivel federal que pensemos, vamos a elegir un total de 1,600 legisladores en todo el país. O sea, legisladores, diputados locales, diputados federales y senadores. Entonces tenemos que darle una importancia justa y darle el valor a nuestro voto en el aspecto legislativo. Exorcicemos la mentalidad presidencialista que todo mundo tenemos y démosle ese poder también a los legisladores para que ejerzan por completo sus facultades, ¿no? Exacto, hagamos honor al equilibrio de poderes. Así es. Que se supone que existe en nuestro país. Está en nuestras manos que realmente lo tenga, por lo menos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Muchísimas gracias, Mari Carmen. A ti, Marta. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nos vamos con la directora de Visión Legislativa, agradeciéndole su atención y su presencia en este espacio.